Media aritmética. La media aritmética es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número total de datos. El símbolo de la media aritmética es el siguiente. La fórmula para calcular la media aritmética es la siguiente. x1 más x2 más x3 más xn sobre n. Mediana. Es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando estos están ordenados de menor a mayor. La mediana se representa por m subíndice e. La mediana se puede hallar solo por variables cuantitativas. Cálculo de la mediana. Ordenamos los datos de menor a mayor. Si la serie tiene un número impar de medidas, la mediana es la puntuación central de la misma. Si la serie tiene un número par de puntuaciones, la mediana es la media entre las dos puntuaciones centrales. Moda. La moda es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta. Se representa por m subíndice o. Se puede hallar la moda para variables cualitativas y cuantitativas. Si en un grupo hay dos o varias puntuaciones con la misma frecuencia y esa frecuencia es la máxima, la distribución es bimodal o multimodal, es decir, tiene varias modas. Cuando todas las puntuaciones de un grupo tienen la misma frecuencia, no hay moda. Si dos puntuaciones adyacentes tienen la frecuencia máxima, la moda es el promedio de las dos puntuaciones adyacentes. Explicaremos unos ejemplos de medidas de tendencia central. Comenzando con media aritmética. En ambientes de trabajo cooperativo de la carrera de Ingeniería en Computación, los alumnos tienen las siguientes calificaciones: 10, 10, 5, 4, 9, 8, 7, 7 y 5. Dándonos un total de n igual a 9, que es el número total de los datos adquiridos. Siguiendo la fórmula, x es igual a x1 más x2 más x3, sucesivamente hasta xn sobre n. Se aplicaría de la siguiente manera: 10 más 10 más 5 más 4 más 9 más 8 más 7, 7 más 5. Todo esto dividido entre el número total, que es 9, dándonos como resultado m igual a 7.222. En el programa SPSS podemos aplicar la media de la siguiente manera: una tabla con las calificaciones obtenidas. En la parte de frecuencias pasamos la tabla del lado izquierdo al lado derecho. Nos vamos a la parte de estadísticos y ahí seleccionamos en la parte tendencia central a la media. Le damos continuar y obtenemos el resultado, que efectivamente es 7.2. Moda. Determinar la moda de los alumnos de Ingeniería en Computación sobre cuántos lenguajes de programación dominan después de casi terminar la carrera. Se obtuvieron los siguientes resultados, de los cuales se busca siempre el número que se repita más. En este caso se repite el número 3, a diferencia del 2 o el 4. Por tanto, nuestra moda es el número 3. La moda se aplicará de la misma manera en que se aplicó la media. Una tabla con los datos obtenidos. Posterior a eso, nos vamos a la parte de frecuencias y hacemos la misma. Del lado izquierdo al lado derecho hay que pasar la tabla. En la parte de estadísticos, nos vamos a la parte de tendencia central y seleccionamos moda. Le damos continuar y nos dará la moda, la cual efectivamente es 3. Mediana. Los alumnos de Ingeniería en Computación deben programar un conjunto de aplicaciones para Android antes que termine el semestre. Cada quien hizo los siguientes números de aplicaciones. En tanto a la mediana, se busca siempre el número medio o el que está intermedio de todo el conjunto de números, siempre y cuando sean ordenados, como es en este caso. Por tanto, nuestra mediana sería 8.
Repitiendo el proceso para la mediana, vamos a hacer una tabla que la vamos a llamar aplicaciones, donde guardaremos todos los datos obtenidos. En la parte de frecuencias hacemos el mismo procedimiento. Del lado izquierdo a derecho, pasar la tabla ya hecha. En estadísticos, en la parte de tendencia central, seleccionamos mediana. Le daremos continuar, como resultado nos hará 8. La dispersión o variación es una característica importante de un conjunto de datos porque intenta dar una idea de cuán espaciados se encuentran estos. Nos proporciona información adicional que nos permite juzgar la confiabilidad de nuestra medida de tendencia central. Si los datos están muy dispersos, la posición central menos representativa de los datos, como un todo, que cuando estos se agrupan más estrechamente alrededor de la media. Existen diversas medidas de dispersión, algunas de ellas son rango, desviación estándar, varianza. El rango es la diferencia entre el mayor y el menor de los valores observados. R igual xn menos x1, siendo xn la observación mayor y x1 la observación menor. El rango es fácil de entender y de encontrar, pero su utilidad como medida de dispersión es limitada. Como solo toma en cuenta el valor más alto y el valor más bajo, ignora la naturaleza de la variación entre todas las demás observaciones y se ve muy influido por los valores extremos. Hay dos maneras de expresar esta medida: la diferencia entre los valores mayor y menor, los valores mayor y menor del grupo de datos agrupados. Hay dos formas para determinar el rango para datos agrupados: rango igual al punto medio de la clase más alta, punto medio de la más baja. Rango igual al límite superior de la clase más alta, límite inferior de la más baja. La distribución estándar, que es la raíz positiva de la varianza, se mide en la misma unidad que la variable, y su interpretación es, en promedio, los valores se alejan de la media en tantas unidades. Se obtiene de la siguiente forma: la raíz cuadrada de la sumatoria de x menos mu al cuadrado dividido por n, donde x es el elemento u observación, mu la media de la población y n los números totales de elementos de la población. La distribución estándar nos permite determinar con un buen grado de precisión dónde están localizados los valores de una distribución de frecuencias con relación a la media. La varianza es una medida de dispersión en cuyo cálculo interviene el cuadrado de las desviaciones de cada puntuación. Para obtener su valor, calculamos la sumatoria de los cuadrados de las desviaciones y el resultado lo dividimos entre n-1 o n mayúscula. Sirve para determinar a la media de las desviaciones cuadráticas de una variable de carácter aleatorio, considerando el valor medio de esta. Elevar cada diferencia al cuadrado hace que todos los números sean positivos, para evitar que los números negativos reduzcan la varianza. Se define como el cuadrado de la desviación estándar y se obtiene de la siguiente manera: la sumatoria de x menos mu al cuadrado dividido por n, donde x son los elementos u observación, mu la media de la población y n el número total de elementos de la población. La utilidad de la varianza y de la distribución estándar está en saber cómo es la distribución de los datos con relación a la media aritmética. Se suele usar en control estadístico de calidad, en mediciones, en determinar la esperanza de vida de cosas o personas, etc. Esto se utiliza para saber cómo son de diferentes los datos entre sí. Tomando como ejemplo las calificaciones de dos grupos de alumnos, se tiene que el promedio general es 7 en ambos casos. Sin embargo, las calificaciones individuales son muy diferentes unas de otras. Esto indica que, aunque el promedio es el mismo, los datos varían de la media general, y aquí entra en juego la varianza y la distribución estándar. Cuando obtenemos ambos datos, podemos observar que en el caso del grupo A existe una desviación de 1.8, lo cual indica qué tan separado o alejado está el valor de la media, en este caso 7, indicando el grado de variabilidad de los datos. En el caso del grupo B se tiene una desviación 0, lo cual indica que no hay variante en los datos del grupo. Por último, concluiremos que la varianza y la desviación estándar nos indican cuántos diferencian los valores
de los elementos en relación a la media general. La varianza de un conjunto de datos mide la dispersión matemática de los datos con respecto a la media. Sin embargo, aunque este valor es teóricamente correcto, es difícil darle un sentido en el mundo real, porque los valores utilizados para calcularlo se elevaron al cuadrado. La desviación estándar, siendo la raíz cuadrada de la varianza, tiene un valor que está en las mismas unidades que los valores originales, lo que hace mucho más fácil el trabajar con ella y es más fácil de interpretar junto con el concepto de la curva normal. Ejemplo de medidas de dispersión. Teniendo los datos de precisión de una investigación de clasificación de opiniones, se desea conocer las medidas de dispersión, rango, desviación estándar y varianza. Para ello se utiliza el software SPSS. Se coloca la tabla de datos en las columnas del programa. Seleccionamos en la opción de frecuencias estadísticas las medidas de dispersión, desviación estándar, varianza y rango. Y por último se muestra una tabla con las medidas de dispersión que solicitamos.